casa. Chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien y tengan una linda mañana. Mi nombre es Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que podamos seguir conociéndonos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y al mundo desde la seguridad de nuestros hogares. Ya lo saben, este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a quienes nos estén acompañando en casa porque aprender juntos es mucho más divertido. Ahora muy bien, preparen sus cuadernos u hojas reusables, un lápiz o lapicero para tomar sus apuntes porque estamos listos para comenzar. ¡Arrancamos! Ayer comentamos que en muchas partes del Perú, en agosto se incrementan los vientos, lo cual hace que este mes sea propicio para volar cometas. Por eso, en Lima, por ejemplo, en esta época, grandes y chicos van a los parques o zonas despejadas para divertirse viendo cómo las cometas danzan por el aire. Como hemos visto, cada estación tiene sus propias características y estas varían de acuerdo con la altitud y geografía de cada lugar. Por ejemplo, puede haber muchos vientos, tormentas con relámpagos y truenos o lluvias intensas. En fin, la naturaleza es muy sorprendente. Cada año escuchamos que durante la temporada de lluvias se producen inundaciones y deslizamientos o huaicos que afectan las viviendas y las tierras de cultivo de muchas familias. Una vez vi en las noticias imágenes en video de una inundación en la que el agua llegaba hasta el techo de las casas de un pueblo. Fue muy triste saber que esas personas estaban perdiendo todas sus cosas y solo les quedaba esperar a ser rescatadas por botes. Desde aquella vez no dejo de preguntarme, ¿habrá alguna forma de evitar que esta situación se produzca año tras año? Por suerte, hoy finalmente lo sabré, ya que vamos a identificar qué factores pueden aumentar los riesgos de posibles desastres en nuestras comunidades durante determinadas estaciones. Elaboraremos juntas y juntos una lista de factores de riesgo que nos servirá para seguir en el camino hacia nuestro gran reto de estas 2 semanas: crear un juego didáctico sobre las estaciones del año. Nuestro gran aliado en el importantísimo propósito del día de hoy será nuestro querido profesor Luis. Bienvenido, profesor. Buenos días, Pati, chicas y chicos que nos ven desde casa. Soy el profesor Luis Santo y estoy muy contento de poder acompañarlos en su proceso de aprendizaje sobre las estaciones del año. Hoy tenemos un tema muy importante que nos puede ayudar a contribuir con nuestras comunidades y construir un Perú mejor. ¿Qué dicen? ¿Están listas y listos para comenzar? Esa es la actitud que necesitamos. Muy bien, manos a la obra. Como decías, Pati, existen situaciones de riesgo de desastres propias de las estaciones lluviosas. Exacto, profesor. Lo que digo es que todos los años llueve, pero a pesar de que en varios de estos años se han dado desastres, estos vuelven a ocurrir de nuevo y después de nuevo. Yo quisiera que pudiéramos hacer algo para poder mejorar esto. ¿Será que las situaciones de riesgo siempre deben terminar en desastre o podemos hacer algo para evitarlo? Les voy a contar. Hace algunos años, en el distrito de Flor Azul, era la temporada de lluvia, pero especialmente en ese año, las precipitaciones eran intensas y duraban horas de horas. Como consecuencia, el río aumentó su caudal y acabó desbordándose e inundando muchas calles a su alrededor. Era de noche, así que todos se despertaron de pronto, con el ruido del agua entrando en sus casas, y tuvieron que refugiarse rápidamente en los techos de sus casas. Fue una noche muy difícil para los pobladores de aquella zona de Flor Azul. Profesor, qué terrible experiencia. Pero como decíamos hace un momento, aunque todos los años llueve, no siempre hay inundaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habrá ocurrido algo tan grave esa vez? Para responder a esta pregunta, Pati, te propongo algo a ti y a los chicos y chicas que nos ven. Vamos a convertirnos en detectives por un instante y revisaremos los periódicos de la época. ¿Qué te parece? ¡Súper, profesor! Siempre he querido ser detective o investigadora privada. ¡Qué bien, Pati! Entonces aprovechemos tu talento natural para nuestro propósito. Estos son algunos periódicos de aquellos días. Como podemos ver, las casas están inundadas hasta casi la altura del techo y las personas son rescatadas en botes inflables. ¡Qué lástima todo lo que tuvieron que pasar! ¿Y en los periódicos cuentan también por qué ocurrió la inundación? Sigamos viendo para descubrirlo. Mira, aquí hay una pista. En este periódico aparece una foto junto al titular: Inundación en el distrito de Flor Azul es causada
por el desborde del río Azul. Ajá, entonces no fue solamente la lluvia, sino también el desborde del río lo que produjo la inundación. En serio, eres una buena detective. Mira, aquí hay más información para entender lo sucedido. Desborde del río Azul se produjo por basura y desmonte. Y más abajo dice: los abundantes desechos acumulados se encontraban en la orilla del río a la altura del puente Coronel. Aquí hay uno de El Informativo que dice: autoridades de Florazul organizaron actividades de limpieza en las orillas del río. Y este de La Noticia que dice: familias que vivían a orillas del río lo perdieron todo. ¡Wow! Hay mucha información. Es cierto, Patti. Mi alumna Nicole y yo hicimos una investigación previa revisando todos los periódicos y ella quiere compartir las conclusiones. ¿Las vemos? Sí, por favor. Hola a todas y a todos. Estoy aquí para contarles que en los diarios encontramos mucha información que nos sirven para entender lo que sucedió en Florazul. Voy a compartir con ustedes el resumen. Primero llegó la lluvia y en consecuencia el agua que caía aumentó el caudal del río. En la zona del puente Coronel se había acumulado basura y desmonte, por lo que las aguas del río y las lluvias empezaron a acumularse, hasta que finalmente se desbordaron, inundando parte del distrito de Florazul. La inundación hizo que las familias que vivían a orillas del río lo perdieran todo. Y eso es. Espero que esta información les sirva para desarrollar la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Qué tristeza todo esto. Por lo que veo, ocurrió un verdadero desastre. Gracias, Nicole, eres una gran investigadora. Pero aun cuando ya entendemos por qué se inundó Florazul, sigo teniendo dudas. Si sabemos que los ríos pueden desbordarse y provocar inundaciones, ¿por qué más gente vive cerca de ellos? ¿No es peligroso? Hay una importante razón para ello, querida Patti. Para responderte a continuación, vamos a ver algunos fragmentos de un video. En el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, nos habla sobre las lluvias y las inundaciones. Claro, el CENAMI. Ahí están los mejores especialistas para explicarnos todo acerca de las lluvias y los ríos del Perú. Exacto. ¿Y sabes por qué? Pues porque, como indica su nombre, son expertos en meteorología e hidrología. A ver, me explico un poco más. La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos de la atmósfera relacionados con el clima, como el viento, la lluvia, los rayos, entre otros. Y la hidrografía es la rama de la geografía que estudia y describe los mares, describe los ríos, los lagos y otras corrientes de agua. Así que sin duda saben de lluvias y ríos. Buenísimo, Patti. Con esta excelente explicación previa, ya estamos listas y listos todos para ver el video. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Así se forman las cuencas hidrográficas, que son los espacios geográficos conformados por un sistema hídrico, donde las aguas drenan a un mismo punto. Y en el Perú se agrupan en 3 regiones hidrológicas: Amazonas, Pacífico y Titicaca. Entonces, ¿quiere decir que las cuencas hidrográficas están conformadas por los ríos y sus riachuelos? Sí, además de la vegetación y el suelo, en esta área viven seres humanos y animales. Las personas crean infraestructuras donde desarrollan actividades económicas y sociales. Nicole nos ha preparado este pequeño resumen. Veamos. En el Perú tenemos 3 cuencas hidrográficas. Esto quiere decir que el agua de los ríos de nuestro país discurren hacia alguno de estos 3 puntos: el Océano Pacífico, el río Amazonas o el lago Titicaca. Cada una de estas cuencas hidrográficas son sistemas hídricos conformados por los ríos, sus riachuelos y sus desembocaduras que le dan nombre, así como por el suelo, la vegetación, los seres humanos y los animales que viven por la zona. Finalmente, también están en ellas las construcciones que realizan las personas para vivir y trabajar. Bien, Nicole, como dices, en las diversas zonas de las cuencas hidrográficas interactúan elementos naturales, como los ríos y la vegetación, y elementos sociales, como las construcciones de los humanos, en las que realizamos diversas actividades para subsistir.
Ah, ya voy entendiendo por qué las personas viven en zonas cercanas a los ríos. Es porque las cuencas proporcionan el acceso al agua y otros recursos naturales y brindan la posibilidad de realizar distintas actividades económicas. Eso es. Ahora, sigamos aprendiendo sobre algunos fenómenos meteorológicos. ¿Qué son las inundaciones? Luego de las intensas lluvias, los niveles de los ríos suben más de lo normal, pudiendo ocasionar inundaciones. Son invasiones o desbordes de agua fuera de los márgenes del curso del río. Por lo general se originan por fuertes lluvias o incrementos súbitos del nivel del río. ¿Qué pasa en los periodos de lluvias fuertes? Ante esta situación, el CENAMI monitorea el comportamiento de los diferentes ríos y emite avisos ante eventos peligrosos de lluvias o crecidas de los ríos para que se tomen las medidas de prevención. ¿Cómo ayuda la vegetación para prevenir las inundaciones? Es importante mencionar el rol de la vegetación y el suelo, que cumplen la función de absorber el agua durante las lluvias intensas y evitan que demasiada agua viaje por los ríos. Además, las plantas evitan que la tierra caiga o se desmorone sobre el río, lo que contribuye a que el río no pierda su capacidad para contener y conducir el agua. ¿Todas las inundaciones terminan siempre en desastres? Una inundación se convierte en un desastre cuando afecta a las personas de diferentes comunidades, pueblos y ciudades ubicados en las cercanías del cauce del río, generando daños a las viviendas, cultivos, animales, carreteras, puentes y otros. ¿Cómo podemos saber si las lluvias serán fuertes y si hay peligro de inundación? Recuerden que el CENAMI emite avisos advirtiendo la pronta llegada de las lluvias, en qué lugar se darán, si van a ser intensas o leves. Consulten siempre sus páginas web. ¡Qué interesante! Pero entonces, si las plantas son importantes para prevenir las inundaciones, las zonas en las que se talan árboles y se deforesta deben ser muy propensas a inundarse. Efectivamente, mi querida Patti. Esta es una razón más para evitar la deforestación o para la reforestación en las zonas en las que sí está permitida la tala de árboles. ¡Wow! Esto quiere decir que realmente es importantísimo cuidar de los árboles. Otra cosa que me pareció fundamental es que para estar preparados ante las lluvias intensas y posibles inundaciones, podemos revisar la información que publica el CENAMI en su página web. Chicas y chicos, tomemos nota para poder compartir este dato con todas las personas a las que pueda serle útil. Ahora, revisemos más información para entender el caso del distrito de Flor Azul. Este es un buen ejemplo que nos sirve también para comprender otras situaciones similares, en las que los fenómenos naturales propios de determinadas estaciones afectan a miles de personas. Preparen su lápiz y papel. ¡Listo! Aunque más bien tengo cuaderno y lapicero. Te van a servir igual. Voy a compartir con ustedes 3 definiciones muy importantes brindadas por el INDECI. ¿Saben lo que es INDECI? Sí, profesor. Es el Instituto Nacional de Defensa Civil. ¡Excelente! Pues esta importante institución es nuestra fuente para conocer 3 términos vitales para resolver nuestro reto de hoy. Esos términos son amenaza, riesgo de desastres y vulnerabilidad. Yo creo que los conozco. Sobre todo he escuchado hablar de amenaza. ¿Y ustedes, chicas y chicos en casa, saben qué significan? Bueno, no se preocupen. Descubriremos todo sobre estas palabras justo después de la pausa. Ya volvemos. TV Perú. No seamos cómplices.
Desde el lunes 7 de septiembre, TV Perú renueva tus tardes. A las 4, Tu salud por encima de todo. Cuerpo Médico, con Jennifer Cerecida y la doctora Patricia García. A las 5, Natalia y Javier se reinventan. Francamente, a las 5:30, más noticias en lenguas originarias. Hiwasanaka y Ñohanchik. A las 6. Tenemos un Código 7 con Roberto Wong. A las 6:30, en estreno, el análisis de los hechos de repercusión mundial. Geomundo, con Farid Cajat. TV Perú, siempre a tu servicio. TV Perú presenta, en el centenario del nacimiento de una de las figuras emblemáticas de nuestra música, Retablo a Chabuca, 100 años. Sus grandes temas interpretados por el Ballet Folclórico Nacional y el Coro Nacional. Este jueves a las 9 de la noche. Y el sábado a la 1 de la tarde. El día que el pueblo peruano sepa todo lo que nos dio Chabuca Granda, nos van a faltar muchas calles para ponerle su nombre. Un documental de nuestra máxima compositora peruana. Chabuca Granda, Confidencias, una película de Marta Luna. Por TV Perú. A continuación, el asombroso mundo de George. Ya estamos de regreso. Antes de irnos al corte, el profesor nos habló de 3 conceptos relacionados con nuestro tema de hoy, que vincula las estaciones con el riesgo de desastres naturales. Estos 3 conceptos son amenaza, riesgo de desastre y vulnerabilidad. ¿Hicieron alguna propuesta sobre su significado? ¿Averiguaron algo con sus familiares? Estoy seguro de que sí, pero por si las moscas, vamos a definir los 3. Comencemos con el primer término, amenaza. ¿Me ayudas a leer el significado, Patti? Encantada, profesor. Amenaza. Peligro provocado por un fenómeno natural o inducido por el hombre que ha sido anunciado por una predicción. Muy bien. En el caso de Flor Azul, ¿cuál creen que sería la amenaza? ¿Cuál es el peligro al que está expuesta la localidad de Flor Azul? Según lo que hemos leído, una amenaza es algo que va a pasar. Pero en Flor Azul ya pasaron los hechos, es decir, ya se inundó la zona. Esto quiere decir que actualmente ya no hay una amenaza, porque ya ocurrió el desastre. Has dado en el clavo. Antes de que ocurran los hechos, la posibilidad de inundación era una amenaza. Y entonces, una vez ocurrida, ¿la inundación se convierte en un desastre? Así es, la amenaza de inundación se concretó y generó un desastre, es decir, un daño importante a las personas que afectó totalmente su forma de vida al arruinar sus viviendas y al hacerles perder sus pertenencias. Afortunadamente, en este caso, no se perdieron vidas humanas, algo que sí puede ocurrir en otras situaciones de desastre. Profesor, si me permite, voy a leer también la definición de desastre, ya que creo que nos será útil. Desastre: daño ocasionado por un fenómeno natural o por acciones humanas que afectan negativamente a muchas personas, cambiando su forma de vida. Gracias por compartir, Patti. De nada, ya voy entendiendo todo mejor. El pueblo de Flor Azul tenía la amenaza de la inundación por el desborde del río. Ante las lluvias, en este caso, era muy probable que las amenazas de inundación se convirtieran en desastre por las lluvias intensas que incrementaron el caudal del río. Hasta ahí se trató de un fenómeno natural. Pero después hubo influencia de la acción del hombre, porque la basura y el desmonte que la gente acumuló al lado del puente no dejó pasar el agua, aumentó la posibilidad de que el agua se desborde. Muy bien explicado, Patti. Para continuar, vamos a revisar juntas y juntos otro caso de amenaza, que se da durante la temporada de lluvias en algunas zonas del país. Diego nos grabó un mensaje de audio para explicarnos más. Hola, soy Diego y voy a leerles sobre otro tipo de desastre ante un fenómeno natural que se da en nuestro país. Aquí va.
Los huaicos. En las partes altas de los cerros, cuando cae la lluvia, esta se mezcla con la tierra formando una gran masa de lodo que al deslizarse cuesta abajo arrasa con todo a su paso. Junto con el lodo llegan piedras de gran tamaño, plantas, animales y si están en su camino, también casas y personas. Esto ocurre principalmente en las quebradas, que son pasos estrechos que existen entre dos montañas. Qué interesante, Diego. Gracias por compartir. Profesor, ¿pero quiénes se ven más amenazados por los huaicos? Lo descubrirás viendo esta imagen. ¿Qué observas? Son dos familias. Ambas están construyendo sus casas. ¿Y cuál de las dos crees que se ve amenazada por los huaicos? Yo creo que las dos, profesor. Es cierto, las dos casas están siendo construidas en una zona en la que es muy posible que caiga un huaico. Pero, ¿cuál de las dos crees que podría verse más afectada por el huaico? De hecho, la casa A, porque la están construyendo justo por el camino por donde bajaría un huaico. Estoy segura de que un huaico arrasaría con esa casa. Es muy peligroso construir ahí. Sin embargo, la otra casa, al estar siendo construida en una zona más alta y no estar en el camino del huaico, corre mucho menos riesgo de ser afectada. Gran respuesta, Patti. Y nuevamente has dado en el clavo, ya que has mencionado el segundo concepto que íbamos a explicar, el riesgo. Por favor, ayúdanos leyendo esta definición. Riesgo de desastre. Posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños en los bienes de una comunidad. Ante una misma amenaza, algunas familias y comunidades hay riesgo de desastre que otras. ¿Qué piensas de la imagen que mostré hace un momento ahora que conoces esta definición? He comprendido algo nuevo. En el ejemplo de las casas A y B, ambas se enfrentaban a la misma amenaza, los huaicos. Pero la casa A tenía mayor riesgo de verse afectada que la casa B. Excelente. Momento de definir nuestro tercer concepto. Quizás este no les suene muy familiar, pero es bastante sencillo. ¿Recuerdan cuál es? Sí, la vulnerabilidad. Por favor, lee esta definición. Vulnerabilidad. Conjunto de condiciones de una persona, vivienda, comunidad o región que hacen que tenga un mayor riesgo de desastre ante una amenaza. ¡Ajá! Entonces, nuevamente, en el caso de las casas A y B, ¿cuál de las dos crees que es más vulnerable ante el huaico y por qué? Por lo que comentamos antes, puedo deducir que la casa A es más vulnerable debido a su ubicación, ya que la están construyendo justo en el camino que seguiría un huaico. La casa B, en cambio, es menos vulnerable porque está siendo construida en una zona un poco más alta, así que de ocurrir un huaico no se toparía en su camino. Bien, ¿y crees que se puede hacer algo para que la casa A sea menos vulnerable? A ver, sí, pero se me ocurrió una idea loca, pero no es posible. Pensé en construir un gran muro detrás de la casa que desvíe el lodo por los costados en caso de huaico. Pero no funcionaría porque el huaico baja con mucha fuerza y arrastra grandes piedras. Así que podría romper el muro o incluso pasar encima de él e igual dañar la casa. Creo que la única forma de que sea menos vulnerable es que se construya la casa en una zona un poco más alta por donde no pase un huaico. Buena reflexión. Escuchemos ahora algunos casos en los que las chicas y chicos han identificado amenaza, vulnerabilidad y riesgo. En esta imagen, la amenaza es una posible inundación, si llueve mucho y el río se desborda. La vulnerabilidad es alta porque la casa está muy cerca del río y hay un riesgo muy alto de que éste se desborde y la inunde. Esta casa está ubicada cerca de la orilla de un río. Aunque la amenaza es igual a la del caso anterior, su vulnerabilidad es baja porque la casa está en alto. Si sube el nivel del agua, igual no inundará la casa. Muy bien, chicos. Efectivamente, la vivienda del segundo caso ha sido construida considerando que el río se desbordará y por eso el riesgo de verse afectada es muy bajo. En conclusión, si conocemos bien las amenazas, podemos tomar acción para ser menos vulnerables ante ellas. Ahora, chicas y chicos, pensemos, ¿qué podemos hacer para disminuir los riesgos de desastres de las zonas donde vivimos? ¿Podemos hacer algo para evitar las amenazas o reducir la vulnerabilidad? Escuchemos las opiniones de Josué.
Creo que no podemos evitar las amenazas que se generan por la naturaleza, ya que no tenemos poder sobre ella. Pero sí podemos ser menos vulnerables ante ellas, como vimos en el ejemplo de la casa construida sobre los troncos. Muy bien, Josué. Ahora, Adriana aplicará los conceptos de vulnerabilidad y riesgo en el caso de la inundación de Flor Azul. Escuchemos. En el caso de Flor Azul, la amenaza fue la inundación por el desborde del río ante las fuertes lluvias. La vulnerabilidad de Flor Azul era alta, pues cerca del puente Coronel había basura y desmonte acumulados, que hicieron que el agua no pudiera pasar y subir a su nivel hasta desbordarse. Creo que para ser menos vulnerables, los pobladores de Flor Azul deberían mantener limpio el cauce del río evitando echar basura y desmonte. Así si llueve, el agua podrá correr por el río sin desbordarse. Limpiando el cauce del río, su vulnerabilidad baja y el riesgo de que ocurra un desastre también baja. Imposible decirlo mejor, Adriana. Bueno, creo que con todo esto ya estamos listos para nuestro reto del día. Elaborar una lista de factores que aumentan los riesgos de desastres en nuestras comunidades. Tómense unos minutos para pensar en ellos y escribirlos. ¿Cómo les fue? Yo les voy a mostrar la lista de Josué y Adriana para que puedan contrastar o completar la suya. Esta es. Ellos han mencionado ubicar las viviendas en lugares peligrosos, construir viviendas sin tener en cuenta los fenómenos naturales que ocurren ahí y acumular basura en los cauces de los ríos. Profesor, todo este aprendizaje puede ser muy útil para las personas que se han visto afectadas por los desastres naturales en época de lluvia. Realmente esto nos hace pensar mucho. Yo, por ejemplo, antes creía que en la costa llovía, hasta que viajé a la sierra y a la selva y recién entonces pude disfrutar de una verdadera lluvia. Por eso las precipitaciones de gotas diminutas que caen en la costa se llaman distinto, se les conoce como garú. Así es, Pati, pero hay veces, muy pocas, en las que sí llueve en la costa, o en que los ríos que vienen de la sierra llegan cargados durante la época de lluvia y los pobladores no están preparados para ello. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se produce el fenómeno El Niño. Aprendamos más en el siguiente video del Ministerio de Agricultura. Hola, sabemos que no todos entienden bien qué es el fenómeno El Niño, y es por eso que hoy venimos a contártelo. El fenómeno El Niño provoca un alza en la temperatura superficial del mar, causando fuertes lluvias e inundaciones en zonas costeras y sequías en otras regiones. ¡Qué río tan pacífico! Pero también lleno de residuos de todo tipo. Parece que está creciendo el cauce del río. Es una pena. Está inundando todas las zonas agrícolas de los alrededores y también muchas viviendas. ¿Y si hubiéramos estado preparados? ¡Buen trabajo! Ahora todos limpiemos el río. Gracias al trabajo en equipo tenemos el río limpio y podremos evitar futuras inundaciones. Creció de nuevo el río, pero como todos los años lo hemos limpiado, no se inundó nada. ¡Uy! La lluvia continúa por esta zona. El exceso de agua malogra los cultivos y atrae plagas que enferman a los animales. ¿Y si hubiéramos estado preparados? Si abonamos la tierra y hacemos buenos drenajes, a la vez que alimentamos y vacunamos bien a los animales, haremos que resistan climas extremos y no se enfermen. Llegó de nuevo la lluvia, pero no nos afecta ya que todos estamos fuertes y sanos. El fenómeno El Niño no siempre ocasiona pérdidas. También trae vida a las zonas áridas, llena reservorios y produce el nacimiento de nuevas lagunas. Prepárate, Perú. En agricultura actuamos frente a El Niño. Lo mejor de este video es que no solo nos muestra los problemas que puede traer el fenómeno El Niño, sino también cómo los podemos prevenir, es decir, cómo ser menos vulnerables. Por ejemplo, manteniendo limpios los cauces de los ríos, aunque parezca que tienen poca agua, para evitar así situaciones tristes como las de Flor Azul. Ha sido muy bueno compartir todo este conocimiento con ustedes. Espero que lo compartan y pongan en práctica de ser necesario. Ahora, me toca despedirme. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chicas y chicos, hoy hemos identificado los factores que pueden aumentar los riesgos de posibles desastres en nuestras comunidades durante ciertas estaciones.
Hemos comprendido que si bien no tenemos poder sobre la naturaleza, sí podemos tomar decisiones y actuar para disminuir los factores que nos hacen vulnerables ante los fenómenos naturales. Con toda esta información y el ejemplo que vimos de Josué y Adriana, pueden terminar de elaborar su propia lista de factores que aumenta el riesgo de desastres en sus comunidades. Recuerden que también pueden preguntar a sus padres u otros familiares para que les brinden información más precisa de sus comunidades para la lista. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa. No se olviden guardar sus apuntes y actividades en sus portafolios. Y luego, antes de continuar el día, lávense muy bien las manos con agua y con jabón por lo menos 20 segundos. Nos vemos mañana para otra interesantísima experiencia de descubrimiento y aprendizaje. Chao, chao, que estén muy bien.